Quería visitar Washington, D.C. para el 4 de julio para celebrar el cumpleaños 250 del país. Desafortunadamente me dijeron que muchos marcianos estaban visitando y los hoteles y todo era demasiado caro. Para aprovechar un fin de semana largo, decidí viajar a un lugar más cerca, Bentonville, Arkansas. ¿Sería la experiencia americana que buscaba? Convencí a mi tío que me acompañara en el camino. Encontré el origen de Walmart, un museo de prestigio internacional lleno de las obras de arte las más impresionantes y una sorpresa que no esperaba. Tantos latinos aquí, no me di cuenta que hay tantos latinos acá. Para empezar el viaje, pagué $3.69 por galón de gasolina y compré una bolsa de Pocky Taxo queso para un snack del viaje. 3 de 5 estrellas. Un buen road trip siempre se necesita buena música. Aquí está mi primera recomendación para ustedes: Pesadilla Adulta de Rata Negra. Estoy viajando en la carretera 44, que empieza en St. Louis y llega hasta Wichita Falls, Texas. Es una de las carreteras que consideran para reemplazar la Ruta 66. Todavía se pueden encontrar muchos de los sitios históricos en esta ruta: Uranus Fudge Factory, muchas tiendas de antigüedades y Monster Trucks. ¿Dónde más iba a parar en camino al lugar de nacimiento de Walmart sino Walmart? Este Walmart en Cuba, Missouri, tenía todo que estaba buscando: tarjetas de memoria y líquido limpia para risa. También carga de fuegos artificiales con todos los fuegos artificiales patrióticos. Claro que compré los más grandes que tenía. De nuevo en la carretera, empezó el atardecer en este día caluroso del verano. Pronto llegaré a la casa de mi tío, la casa en que creció mi papá y la tierra familiar donde vivía su familia adoptada por 160 años. Será la primera vez que he visitado este lugar especial después de la muerte de mi abuela el año pasado. Llegué a la casa y rapidito me dormí. Tuve unos sueños rarísimos de andar por el terreno cerca de la casa, el cementerio familiar, cabina antigua y los fantasmas en la oscuridad. Hay muchas historias de la familia en que se escucharon los gritos y voces de parientes muertos aquí en el bosque. En la mañana salió el sol y le tocó a mi tío manejar. Busqué un café fuerte para despertarme de los sueños y volvimos a la ruta desde Springfield, Missouri hasta Bentonville, Arkansas. En el camino mi tío me contó historias sobre ser gerente de una cadena de tiendas de cómics. Viajaba mucho en esta zona hacia Arkansas. Rucker's Music and Mayhem. There it is, yeah, Rucker's. Mi tío le gusta mucho viajar y también me contó historias de su tiempo estudiando en la universidad en Londres. En Londres solía ir a ver muchas bandas como Soundgarden y vio a Pink Floyd 3 veces. A continuar con el tema, paramos en Walmart. ¿Sabes que Walmart tiene 5,000 tiendas en Estados Unidos? 90% de la población en este país vive a 10 millas de una tienda de Walmart. Es como si cada pueblo tuviera un centro público de bienes y servicios. Dime en los comentarios si vives cerca de un Walmart. Y la próxima parada, sitio del primer Walmart que existió. En 1962, la primera tienda de Walmart fue inaugurada por Sam Walton en esta ubicación en Rogers, Arkansas. Si escuchaste de Sam's Club, lleva su nombre. Este monumento lo pusieron aquí recientemente, específicamente para celebrar el cumpleaños 250 de la independencia del país y reconocer el papel que Walmart ha desempeñado en la historia de Arkansas. Llegamos al Museo de Arte Americano Crystal Bridges. El museo está ubicado en un terreno de 134 acres. Gracias a Walmart, ofrece entrada gratuita al público. El museo fue inaugurado en 2011 por la hija de Sam Walton, Alice Walton. Entramos en la primera galería y vimos unas obras de artistas como Kerry James Marshall, Anita Fields, Norman Rockwell, Dwayne Hansen. Encontramos esta obra de Consuelo Jiménez Underwood. Esta es una artista quien he tenido el placer de instalar su arte en mi trabajo en la galería en la universidad. Está tejida con lino, algodón, hilos sintéticos y cuerda que unen secciones de la bandera estadounidense y la bandera mexicana. Tiene la forma de la frontera entre México y Estados Unidos que conecta los dos lados. En el centro se ve el pájaro caracara que habita ambos países. La artista dijo:
Siento que los hilos pueden unir, no solo la tela, sino también a las personas. Ahí es donde entro yo. Quería hacer algo con respecto a la división entre nuestros países, México y Estados Unidos. Para mí, esa línea es muy arbitraria. Continuamos por el museo a ver la exposición de Keith Haring en 3D. Keith Haring, the best known and best loved pop artist of the 1980s, died in his sleep early Friday morning at his home in New York of AIDS-related complications. Y una obra que me pareció muy interesante fue este altar. Decía que fue la última obra que hizo antes de morir. ¿Cuántos artistas han hecho una obra religiosa como la última que crearon antes de morir? La iglesia de Rothko, iglesia de Matisse. Dime si sabes más. Una parte súper chévere de este museo es este balcón. Esta fuente también me recordó mucho del estanque reflectante de Washington, D.C. Dumps bleach in it. Just like our nation's capital. Right. There's bound to be a restaurant in here, Yeah, right? it's over here. They're turning right. We would have walked right into the cafe area. En camino al restaurante encontramos esta obra de Marisol Escobar. Se llama Mi mamá y yo. Es una escultura hecha de bronce y aluminio que representa a una niña llevando paraguas. Esta obra la imaginó la artista en 1968, pero no la creó hasta 2006. Este artista siempre me ha interesado porque nació en París a papás venezolanos. La familia vivía una vida nómada viajando entre Europa, Estados Unidos y Venezuela. Marisol se hizo conocida por su obra durante el movimiento de arte pop mientras estaba surgiendo en Nueva York y hizo amigos con Andy Warhol durante esa época. Fuimos al restaurante y me pareció un lugar increíble sentarse a almorzar. Sabes que estás en un museo gigante cuando tienes que tomar el almuerzo en el medio de la visita. I feel like the last time I was here, there was a special presentation that was going to happen in the evening, but nobody that was with me wanted to stay for it. Cuando vuelves del baño y tu comida está lista y esperándote. Alguien, tiempos violentos, Pulp Fiction. That was a fantastic meal. Good. I love a good sparkling water. It's from Garland County, Arkansas. Since 1871. Maybe we can just go up. Después del almuerzo encontramos una obra de Klaus Oldenburg y expliqué a mi tío que es un artista estadounidense nacido en Suecia, conocido por hacer cosas gigantes. Big stuff. Es interesante la cantidad de artistas en el mundo de arte americano que nacieron en otros continentes. Hablando de figuras americanas, terminamos el día con esta exposición celebrando los 250 años de Estados Unidos. Parte de esa fue una examinación de cómo artistas representan una figura quizás la más conocida en la historia del país, George Washington. Dime si puedes adivinar cuántas impresiones de sus retratos existen. ¿Crees que son más que las impresiones de este documento? I feel like that's up to the discretion of the police officer in that situation. El próximo día estaba desayunando otra vez en Springfield, Missouri. Springfield siempre será un pueblo especial para mí porque es donde se conocieron mis abuelos, una nativa de Springfield y un venezolano. Pero algo me estaba molestando ese día. Necesitaba un corte de pelo. Como nadie más que latinos me han cortado el pelo en más que 5 años, fui buscando a un barbero latino en Springfield. ¿Y sabes a quién encontré? Ajá. Lorena, o sea, el negocio de Lorena, Morena mía. Es una barbera chicana quien se mudó de California para tener una vida más tranquila y menos costosa. Cost of living. Y poder comprar una casa. Claro. Y en la área de los Ozarks ha crecido mucho. Si te metes en esas páginas vas a ver la comparación de cuánta gente de antes hasta hoy ha crecido dramáticamente. Me explicó que enseñaba a cortar pelo y me ayudó mucho a entender cómo crece mi pelo y por qué las latinas lo saben mejor. That's where that 45-degree haircut comes from because we're going to over-direct it. El corte también incluyó el lavado de pelo, que bueno, era necesario también. Lorena me enseñó fotos y me contó sobre sus papás, quienes eran músicos y cantantes. ¿Me salió bien o no? Y bueno, me sentí como nuevo y de vuelta a la carretera en el carro. Fue un día súper bonito para cumple de USA. Voy a aprovechar ese momento y darles otra recomendación de música que me gusta mucho. La canción El Recluso de Los Destellos, una banda de Perú que ha tocado desde 1966.
Llegué otra vez a Arkansas, pero hoy para explorar otro museo, el Momentary. ¿Pero qué? Estaba cerrado. Me dijeron que estaban instalando una exposición nueva de una artista que se llama Lucy Sparrow. Ella va a recrear cómo se veía Walmart hace muchos años, pero de fieltro. En ese momento empecé a llorar en el gift shop, hasta que me dijeron que hay un bar en el techo del museo. Conocí a los bartenders y me dieron toda la información local sobre Bentonville y sus alrededores. La con quien estaba hablando mucho me dijo que ella es dueña de una casa cerca. Me recomendó que fuera a Springdale y que probara taquería Guanajuato y toda la comida latina cerca de ahí. También de todas las fiestas que estaban pasando esa noche. Pero después de todo, pensé que la única cosa que quería hacer era ir a la celebración oficial del pueblo en el parque, cerca de las oficinas de Walmart. Hot dog? Llegué con mucha hambre, así que pedí un corn dog. Es un perro caliente frito en masa de maíz. Sentado en el medio del festival, escuchando la música de Lynyrd Skynyrd, que no me gusta, empecé a ver a la gente y sabes que me di cuenta de algo que no esperaba. Tenían en el festival la comida japonesa, la comida india, churros y tacos. Me sorprendió que hay tantos latinos aquí. No me di cuenta que hay tantos latinos acá. ¿Verdad que sí? Gracias a Dios. Sí, gracias a Dios. Es que pensaba que eran muchos gringos y nadie más. Pero Sí hay. qué bueno. Gracias. Andes también, gracias. Gracias a Dios por los churros que comí mientras mirando unos aviones de la Guardia Nacional, que es bastante común ver en un festival del 4 de julio. Hasta conocí a un pana venezolano. Lo reconocí porque estaba llevando camisa de béisbol venezolano. Hablando de Venezuela, mi corazón está en toda la gente afectada por ese terrible terremoto. Por favor, hablen con los venezolanos en tu vía y pregunten cómo les pueden ayudar. Sí, yo también tengo una amiga que, bueno, por desgracia falleció. Lo siento. Pensándolo bien, Bentonville tiene todo lo que esperaba ver en la capital. Arte americano, retratos de presidentes, un festival para el Día de la Independencia cerca de sede y origen de una organización súper importante para el país y un ejemplo de cómo se puede vivir el sueño americano. Así que me fui. Ya estaba contento con todo lo que hice para este día importante. Thank you. If someone wanted to take my spot, it's right on this line. Okay. Thanks. Solo tuve que parar para una última despedida. Si Walmart tiene mascota, ¿por qué no tiene su propio equipo de deportes? Yo sé que probablemente todos quienes están mirando están enojados, pensando, ¿por qué no se quedó para el gran final? Déjenme decir eso. El verdadero valor de un viaje no está en el destino, sino en las memorias y las personas que encuentras en el camino.